Bueno, en este trabajo vamos a hablar sobre la mirada del otro y sobre cómo afecta la mirada del otro ante mis acciones. La mirada del otro es un concepto filosófico que explora cómo nuestra identidad y comportamientos son influenciados por la percepción que los demás tienen de nosotros. Este tema ha sido objeto de estudio por distintos filósofos a lo largo de la historia, quienes han analizado la relación entre la mirada ajena y las emociones, como la vergüenza, la autenticidad y la construcción de nuestra identidad desde las reflexiones de Sartre, que nos muestra cómo la conciencia de ser observados puede generar sentimientos de objetivación y vergüenza. A través del pensamiento de Manuel Levinas, se nos recuerda que la mirada del otro puede ser tanto un mecanismo de control social como para oportunidad para el reconocimiento y el diálogo. En este podcast vamos a hablar cómo estas ideas relacionadas nos ayudan a entender mejor nuestra existencia en el mundo, donde somos constantemente observados y evaluados. La idea de la mirada del otro en la filosofía de Sartre, fundamentalmente para entender su concepto del ser humano y las existencias. En una de sus obras, Sartre explora cómo la interacción con otros seres humanos afecta nuestra autopercepción y nuestra libertad. Según Sartre, el ser humano no solo es consciente de sí mismo, sino también es consciente de cómo es percibido por los demás. Para Sartre, la mirada del otro actúa como un espejo que refleja no solo cómo nos ven, sino también cómo nos definimos a nosotros mismos. Cuando somos observados, nos convertimos en objetos en el mundo del otro. Esta objetivación puede generar un profundo sentido de incomodidad. La vergüenza es una respuesta emocional clave. Sentimos vergüenza porque nos damos cuenta de que estamos siendo evaluados y definidos por estándares ajenos. Sartre tiene una famosa frase, la cual dice: "El infierno son los otros". Sugiere que las relaciones interpersonales pueden ser una fuente de angustia y sufrimiento, ya que la mirada del otro puede limitar nuestra libertad y autenticidad, en lugar de ser simplemente nosotros mismos. Nos vemos forzados a cambiar acciones y a comportarnos de manera que se ajusten a las expectativas ajenas. Esto nos puede llevar a ser menos auténticos, donde nuestras acciones son hechas más por la percepción externa que por un deseo interno. Sin embargo, Sartre no se limita a describir esta experiencia como puramente negativa. A pesar de la presión social y la angustia que puede generar la mirada del otro, también plantea que somos responsables de nuestra propia existencia y elecciones. La toma de conciencia sobre cómo somos percibidos puede ser un impulsor para buscar una vida más auténtica. Sartre argumenta que debemos reconocer nuestra libertad incluso en el contexto de la mirada ajena. Aunque podemos ser influenciados por las opiniones de los demás, tenemos el poder de actuar en función de nuestra propia voluntad. Además, Sartre nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas de nuestras interacciones con los demás. Al ser conscientes del impacto que nuestra mirada tiene sobre los otros, se nos representa una responsabilidad. Debemos esforzarnos por ver al otro no solo como un objeto a ser juzgado, sino como un sujeto con su propia existencia y experiencias. Implica una apertura hacia el diálogo y el respeto mutuo. La filosofía de Manuel Levinas nos da una perspectiva única y profunda sobre la mirada del otro, que se centra en la ética de la relación interhumana. Levinas argumenta que nuestra primera responsabilidad es hacia el otro, y esta responsabilidad surge precisamente de su presencia. La mirada del otro nos llama a actuar con consideración hacia sus necesidades y sufrimientos. Analizando una de sus obras, Levinas introduce el concepto de alteridad, que se refiere a la condición de ser otro, diferente y único. Para él, el otro no debe ser visto como un objeto que se puede conocer o poseer, sino como un sujeto con su propia existencia y dignidad. La mirada del otro nos confronta con esta alteridad, desafiándonos a reconocer que cada individuo es irreductible a nuestras categorías y juicios. Este reconocimiento es fundamental para establecer una relación ética. La diferencia
ante la mirada del otro en estos dos filósofos es que Sartre ve la mirada del otro como una forma de objetivación que reduce al sujeto a un objeto, mientras que Levinas la ve como una llamada ética que me responsabiliza y me enfrenta con la alteridad. La alteridad surge como la idea de ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos propios del otro. La mirada del otro es un tema fundamental en la filosofía, ya que nos enfrenta con la pregunta de cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos perciben ellos. Sin embargo, esta mirada también puede generar sentimientos de vergüenza, que pueden ser profundamente impactantes y reveladores. La vergüenza es una emoción compleja que implica una sensación de culpa, humillación o deshonra. Se puede experimentar cuando se siente que se ha fallado en algún aspecto, se ha cometido un error o se ha sido juzgado negativamente por otros. Algunas de las diferencias claves que marcan los filósofos Sartre y Levinas ante la vergüenza pueden ser que, en la ética y en la existencia, Levinas ve la vergüenza como una experiencia ética que me enfrenta con mi propia responsabilidad, mientras que Sartre la ve como una experiencia existencial que me hace consciente de mi propia objetivación. En la responsabilidad y en la libertad, Levinas ve la vergüenza como una llamada a la responsabilidad, mientras que Sartre la ve como una amenaza a la libertad individual. La vergüenza en las redes sociales. Esta emoción puede ser desencadenada por una variedad de factores, desde la publicación de una foto o un comentario inapropiado hasta la exposición a la crítica o el ridículo de los demás. Una vez se publica algo en línea, puede ser difícil de eliminar y la memoria colectiva de la red puede recordarlo durante mucho tiempo. La competencia por la atención y la validación en línea puede llevar a las personas a comportarse de manera que les genere vergüenza o arrepentimiento más adelante. En conclusión, como grupo, creemos que, como dijo Sartre, la mirada del otro no es algo puramente negativo, sino que también tiene sus beneficios, como por ejemplo la responsabilidad de nuestra propia existencia y de lo que podemos llegar a generar en el otro. A pesar de esto, no podemos perder autenticidad, personalidad y parte de nuestra esencia por el qué dirán. La idea es que podamos ir por la vida actuando como queramos mientras no perdamos nuestros valores morales y éticos. Y sobre las redes sociales, sí creemos que nos limitamos a subir contenido por el qué dirán, ya que está muy normalizado subir ciertas cosas y guardarse otras por el miedo a ser juzgado. Hoy en día es común subir contenido en base a las modas e influencias que nos inculcan personas de alta importancia social, ya que se cree que ese es el tipo de contenido correcto.